Hola, querido amigo, querida amiga. Qué bueno tenerte aquí. Sabes, hay momentos en nuestra jornada que se asemejan a una travesía en mar abierto bajo una tormenta inesperada. No hablo de tormentas literales, con viento y lluvia, sino de aquellas que se forman dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si un torbellino de pensamientos, preocupaciones y miedos se apoderara de tu interior, agitando las aguas de tu alma y robándote la paz. Es una sensación abrumadora, ¿verdad? La mente parece no tener botón de apagado. Los pensamientos giran en círculos, reviviendo dolores del pasado, anticipando angustias del futuro, cuestionando decisiones, sembrando dudas. La ansiedad se convierte en una compañera constante, oprimiendo el pecho, acelerando el corazón, dificultando la respiración. El miedo susurra mentiras al oído, pintando escenarios catastróficos y paralizando cualquier intento de avanzar. La preocupación excesiva nos consume, como un óxido que corroe la esperanza y la alegría de vivir. Es una tormenta interna, muchas veces silenciosa para el mundo exterior, pero ensordecedora para quien la vive. Tal vez estés viviendo eso ahora. Tal vez tu mente sea ese campo de batalla donde los pensamientos negativos luchan contra la fe, donde la incertidumbre intenta apagar la luz de la esperanza. Te esfuerzas por mantener el control, por poner una máscara de normalidad, pero por dentro la agitación es real, es dolorosa, es agotadora. Puedes sentirte incomprendido, aislado en tu lucha, como si nadie pudiera alcanzar verdaderamente la profundidad de tu sufrimiento mental. Las noches se vuelven largas, el sueño huye y el descanso parece un espejismo lejano. Durante el día, la concentración falla, la energía se desvanece y la simple tarea de vivir parece exigir un esfuerzo sobrehumano. Miras a tu alrededor y ves a otros seguir con sus vidas, aparentemente tranquilos, y te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué esta lucha interna parece no tener fin? Esa tormenta mental puede manifestarse de diversas formas, como una ansiedad generalizada que lo cubre todo, como ataques de pánico que aparecen sin aviso, como una depresión que roba los colores del mundo, como pensamientos obsesivos que se niegan a irse, o simplemente como un estado constante de inquietud y tensión. Si estas palabras resuenan en tu corazón, si te identificas con esta descripción de una mente en tormenta, quiero que sepas, por encima de todo, dos cosas fundamentales. Primero, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo enfrentan batallas similares en sus mentes. No hay vergüenza en sentir lo que sientes. Es parte de la condición humana lidiar con las complejidades de nuestra psique y de las circunstancias de la vida. Segundo, y aún más importante, existe esperanza. Existe un camino hacia la calma. Existe alguien infinitamente más grande que cualquier tormenta que pueda agitarse dentro de ti. Ese alguien es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Padre amoroso que conoce cada uno de tus pensamientos antes incluso de que se formen, aquel que tiene el poder de decirle a las olas de tu mente, silencio, calma. En este encuentro, en esta conversación que tendremos aquí, vamos a explorar juntos, a la luz de la palabra de Dios y de su infinita sabiduría, cómo Él puede, en efecto, calmar la tormenta de tu mente. No estamos hablando de soluciones mágicas, ni de fórmulas instantáneas, sino de un proceso de fe, entrega y confianza que nos permite experimentar la paz sobrenatural que solo Él puede ofrecer. Una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas, sino que florece a partir de su presencia habitando en nosotros.
incluso en medio de las adversidades. Vamos a descubrir cómo la oración se convierte en nuestra línea directa con el comandante de los vientos y las olas. Cómo su palabra se vuelve nuestra ancla segura en medio de la turbulencia. Cómo la entrega y la confianza en Él nos liberan del pesado fardo de intentar controlar lo incontrolable. Cómo Él puede renovar nuestra mente, transformando patrones de pensamiento negativos y ansiosos en pensamientos de fe, esperanza y verdad. Prepara tu corazón, abre tu mente, permítete recibir el toque gentil y poderoso del Espíritu Santo, que anhela traer refrigerio y serenidad a tu ser. La jornada para calmar la tormenta de tu mente comienza ahora, y Dios es tu guía seguro y tu puerto firme. Vamos juntos a descubrir cómo Él opera esta maravillosa transformación. 1. Reconociendo la tormenta interior. Parte 1. Comencemos. Por un paso esencial, quizás el más valiente de todos, reconocer la tormenta. Mirar hacia adentro, sin máscaras, sin disfraces, y admitir la agitación que allí reside. Muchas veces, la sociedad nos enseña a esconder nuestras luchas internas, a proyectar una imagen de fuerza y control inquebrantables. Aprendemos a sonreír cuando el corazón llora, a decir todo está bien, cuando en realidad un huracán devasta nuestro paisaje interior. Pero la sanidad, la verdadera calma que buscamos en Dios, comienza con una honestidad brutal con nosotros mismos y con Él. Es necesario ponerle nombre a lo que sentimos, incluso si las palabras parecen insuficientes. ¿Es ansiedad? ¿Es un miedo específico o un temor difuso que no sabemos de dónde viene? ¿Es una tristeza persistente que apaga el brillo de los días? ¿Son pensamientos obsesivos que giran como un carrusel descontrolado? ¿Es la sensación de estar sobrecargado, agotado, sin fuerzas para continuar? Reconocer la tormenta no es una señal de debilidad, al contrario, es un acto de profundo coraje y autoconciencia. Es como un médico que necesita diagnosticar la enfermedad antes de poder tratarla. Ignorar los síntomas, fingir que la tormenta no existe, solo permite que gane fuerza en las sombras, que sus raíces se profundicen en nuestro ser. Cuando traemos nuestra lucha a la luz, cuando la enfrentamos de frente, damos el primer paso para desactivarla. Piensa en esto. ¿Cómo describirías tu tormenta interior en este momento? ¿Cuáles son los vientos que soplan más fuerte? ¿Son las ráfagas de preocupación por el futuro, por las finanzas, por la salud, por las relaciones? ¿Son las olas de culpa o remordimiento por errores del pasado que insisten en golpear las rocas de tu conciencia? ¿Es la niebla densa de la incertidumbre que dificulta ver el camino por delante? ¿Es el relámpago repentino del pánico que por un instante ilumina un miedo profundo y luego deja todo aún más oscuro? Es fundamental entender que esta tormenta no se trata solo de pensar en positivo o tener más fuerza de voluntad. Aunque una mentalidad positiva y la disciplina son importantes, la agitación mental profunda muchas veces tiene raíces más complejas. Puede involucrar factores biológicos, experiencias pasadas, traumas no resueltos, presiones externas y, por supuesto, una dimensión espiritual. Satanás, el enemigo de nuestras almas, se deleita sembrando pensamientos de miedo, duda y desesperanza en nuestras mentes. Es un maestro en distorsionar la verdad, en amplificar nuestras fallas y en hacernos sentir aislados y abandonados por Dios. Sabe que si logra controlar nuestros pensamientos, podrá influir en nuestras emociones y acciones. Por eso, la batalla por la paz mental es también una batalla espiritual. Reconocer la tormenta, por lo tanto, también implica discernir sus posibles fuentes. Es una reacción natural a una situación difícil que estás enfrentando. Es un patrón de pensamiento negativo que se ha instalado con el tiempo.
¿Hay alguna herida emocional del pasado que aún no ha sanado y sigue generando dolor y ansiedad? ¿Estás bajo un ataque espiritual con pensamientos que claramente no vienen de Dios? Este autoanálisis, hecho con humildad y buscando la sabiduría del Espíritu Santo, es crucial. No para culparnos ni para sentirnos peor, sino para entender mejor el terreno de la batalla y saber cómo luchar de forma más eficaz con las armas que Dios nos provee. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas con las que luchamos no son humanas, por el contrario, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra Él. Conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Observa bien, nuestra mente es una fortaleza que necesita ser defendida. Los argumentos y altiveces son los pensamientos engañosos, las narrativas distorsionadas, las preocupaciones exageradas, los miedos infundados que se levantan contra la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Él. La batalla es real, pero las armas que tenemos en Dios son poderosas para demoler esas estructuras mentales que nos aprisionan en la tormenta. Validar tu dolor es parte de este reconocimiento. No minimices lo que sientes, no te compares con otros pensando que tus problemas son menores o que deberías ser más fuerte. Tu dolor es real. Tu lucha es legítima. Dios ve cada lágrima silenciosa, escucha cada suspiro inaudible de tu corazón. Él no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Salmo 51, 17. Al contrario, Él se acerca. El Salmo 34, 18 dice, El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué promesa tan maravillosa! En el mismo momento en que te sientes más débil, más perdido en la tormenta, es ahí donde el Señor está más cerca, listo para intervenir, listo para salvar, listo para comenzar a calmar las aguas turbulentas de tu mente. Reconocer la tormenta, por lo tanto, no es solo admitir la lucha, sino también abrir la puerta a la presencia consoladora y restauradora de Dios. Es decir, Señor, la tormenta es real, el dolor es profundo, mi mente está agitada, pero reconozco que necesito de ti. Me abro a tu ayuda, a tu paz, a tu poder que calma cualquier vendaval. Reconocer la tormenta es el primer paso vital. ¿Cómo describirías tu lucha interior en este momento? ¿Qué pensamientos o sentimientos son más desafiantes para ti? Comparte en los comentarios abajo si te sientes cómodo. Recuerda, tu honestidad puede ser el aliento que otra persona necesita para también empezar a reconocer su propia tormenta y buscar a Dios. Vamos a crear una comunidad de apoyo aquí. 2. La promesa de la paz divina en medio del caos, parte 1. Ahora que tuvimos el valor de reconocer la tormenta interior, de mirar la agitación de nuestra mente sin máscaras, es hora de volver nuestros ojos hacia la promesa inquebrantable de Dios, su paz. Y no cualquier paz, sino una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Una paz que subsiste, que ancla el alma, incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con furia y las olas de las circunstancias amenazan con sumergirnos. En medio del caos aparente de la vida, en medio de la turbulencia de nuestros propios pensamientos y emociones, Dios nos ofrece un refugio seguro, una calma que trasciende la lógica humana. Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su crucifixión, dejó a sus discípulos y a nosotros una promesa extraordinaria. En Juan 14:27 Él dice, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden».
Reflexiona profundamente sobre estas palabras. Jesús no estaba prometiendo una vida libre de problemas o dificultades. Él sabía que sus seguidores enfrentarían tribulaciones, persecuciones y desafíos. Poco después, él mismo diría: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de conflicto externo, sino la presencia de una serenidad interior que viene de Él, el Príncipe de Paz. Isaías 9:6. El mundo busca la paz en la ausencia de problemas, en la estabilidad financiera, en la salud perfecta, en las relaciones armoniosas, en el control de las circunstancias. Y aunque estas cosas son buenas y deseables, por naturaleza son inestables y temporales. La salud puede fallar, las finanzas pueden fluctuar, las relaciones pueden romperse, las circunstancias pueden cambiar drásticamente. Si nuestra paz depende de estas cosas externas, viviremos en constante ansiedad, siempre con miedo de perder lo que tenemos o de no alcanzar lo que deseamos. La paz que el mundo ofrece es frágil, condicional, pasajera, pero la paz de Cristo es diferente. Es un regalo de la gracia divina, fruto del Espíritu Santo habitando en nosotros. Gálatas 5:22. Es una paz que tiene su fuente no en las circunstancias, sino en el propio Dios, que es inmutable, eterno y soberano sobre todas las cosas. Es la tranquilidad de saber que sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor o dentro de nosotros, estamos seguros en sus manos. Es la confianza profunda de que Él está en control, que tiene un propósito para cada situación y que su amor por nosotros es inquebrantable. Es la serenidad que viene de tener nuestros pecados perdonados y de estar reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Romanos 5:1 declara: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz con Dios es el fundamento de toda paz interior. Cuando sabemos que nuestra relación con el Creador está restaurada, que somos sus hijos amados, perdonados y aceptados, eso trae una seguridad fundamental que ninguna tormenta puede sacudir completamente. Incluso cuando nuestra mente está agitada, incluso cuando las emociones están a flor de piel, podemos aferrarnos a esta verdad central. Somos de Dios y Él está por nosotros. ¿Quién podrá separarnos de su amor? Romanos 8:38-39. Esa paz divina se manifiesta de maneras concretas en medio del caos. Nos capacita para enfrentar desafíos con una fuerza que no es nuestra. Nos da claridad mental para tomar decisiones sabias en momentos de presión. Guarda nuestro corazón de la amargura y el resentimiento cuando somos heridos. Nos sostiene en el dolor de la pérdida, trayendo consuelo y esperanza. Calma la ansiedad que intenta paralizarnos, recordándonos que Dios cuida de nosotros y suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, un lugar de gran incertidumbre y dificultad, pudo decir: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, sea bien alimentado, sea con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12-13. Ese contentamiento, esa capacidad de encontrar paz independientemente de las circunstancias, es un fruto directo de la paz de Cristo actuando en nosotros. Es crucial entender que esa paz no es algo que conquistamos por nuestro propio esfuerzo o mérito. No es resultado solo de técnicas de relajación o pensamiento positivo, aunque esas prácticas pueden ser útiles como herramientas complementarias. La paz de Dios es un don sobrenatural, recibido por la fe.
Es un estado de espíritu y de corazón que el Espíritu Santo cultiva en nosotros a medida que nos rendimos a Él, confiamos en su palabra y buscamos su presencia. Es como una fuente de agua viva que brota de nuestro interior, Juan 7:38, incluso cuando el desierto alrededor parece árido y sin vida. Esa paz no niega la realidad de la tormenta, pero nos permite atravesarla con una confianza y una serenidad que desafían la lógica humana. Es la certeza de que el capitán de nuestro barco, Jesús, está con nosotros, y Él tiene el poder de calmar cualquier vendaval con una sola palabra. Y 2. La promesa de la paz divina en medio del caos. Parte 2. Vamos a profundizar nuestra comprensión sobre esa paz divina que se nos promete en medio del caos. ¿Cómo opera en la práctica? ¿Cómo podemos experimentarla de forma más tangible cuando nuestra mente insiste en agitarse? Uno de los pasajes más poderosos sobre esto está en Filipenses 4, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Analiza esta secuencia maravillosa. La instrucción es clara: no andar ansiosos. ¿Pero cómo? La respuesta viene enseguida, a través de la oración, el ruego, que es una oración intensa, fervorosa, y la acción de gracias. Debemos llevar todo a Dios, sin excepción. Nuestras preocupaciones, miedos, necesidades, frustraciones y también nuestros agradecimientos por las bendiciones, incluso las pequeñas. ¿Cuál es el resultado prometido de esta práctica constante de comunicación y dependencia de Dios? Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Piensa en la imagen de un guardia, un centinela apostado para proteger un lugar valioso. La paz de Dios actúa como ese guardia fiel en nuestro interior. Ella monta guardia sobre nuestro corazón, nuestras emociones, voluntades, afectos y nuestra mente, nuestros pensamientos, razonamientos, preocupaciones, impidiendo que la ansiedad, el miedo y la perturbación invadan y tomen el control. Esa paz nos protege, nos estabiliza, nos mantiene seguros en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Observa que el pasaje dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no tiene sentido desde el punto de vista puramente humano o lógico. ¿Cómo alguien puede tener paz en medio de una enfermedad grave? ¿Cómo puede tener serenidad frente a la pérdida de un ser querido? ¿Cómo puede mantener la calma frente a una crisis financiera o una injusticia? Humanamente hablando, no tiene sentido, pero la paz de Dios opera en un nivel diferente, un nivel sobrenatural. No depende de nuestra capacidad de entender la situación o de encontrar soluciones lógicas. Depende de nuestra conexión con aquel que está por encima de toda situación, aquel que tiene el panorama completo y cuyo poder es ilimitado. Experimentar esa paz no significa que nunca más sentiremos miedo o preocupación. Somos humanos y esas emociones son parte de nuestra experiencia. Sin embargo, la paz de Dios nos da la capacidad de no ser dominados por ellas. Podemos sentir la ola de ansiedad acercándose, pero en lugar de ser arrastrados por ella, podemos aferrarnos a la roca que es Cristo. Podemos llevar esa ansiedad a Dios en oración y recibir de Él la fuerza y la serenidad para continuar. La paz de Dios coexiste con nuestra humanidad, pero prevalece sobre nuestra fragilidad cuando nos volvemos a Él. Considera la historia de Pedro caminando sobre las aguas, Mateo 14, 22, 33.
Mientras mantenía los ojos fijos en Jesús, experimentaba el milagro, la paz sobrenatural de desafiar las leyes de la naturaleza. Pero en el momento en que desvió la mirada hacia la fuerza del viento y las olas, hacia la tormenta alrededor, comenzó a hundirse dominado por el miedo. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y lo sostuvo. Esa es una imagen poderosa de nuestra jornada por la paz mental. Mientras mantenemos nuestro enfoque en Jesús, en su palabra, en sus promesas, experimentamos su paz sobrenatural. Cuando nos distraemos con la intensidad de la tormenta interior o exterior, podemos comenzar a hundirnos en la ansiedad y el miedo. Pero incluso en esos momentos, la mano de Jesús está extendida hacia nosotros, lista para levantarnos, para restaurarnos a la seguridad de su presencia. Esa paz también está ligada a nuestra confianza en la soberanía y en la bondad de Dios. Cuando realmente creemos que Dios está en control de todas las cosas, que Él nos ama profundamente y que tiene un plan bueno para nosotros, aunque no lo comprendamos en el momento. Eso libera una gran dosis de ansiedad. La preocupación excesiva muchas veces nace de la sensación de que nosotros necesitamos controlar todo, resolver todo, garantizar que todo salga bien. Pero la verdad es que no tenemos ese control. Tratar de cargarlo es una carga aplastante. La paz viene cuando humildemente reconocemos nuestra limitación y entregamos el control a aquel que es verdaderamente capaz de conducir todas las cosas según su propósito perfecto. Romanos 8:28 nos asegura: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aferrarse a esta verdad en medio del caos es un poderoso antídoto contra la tormenta mental. Por lo tanto, la promesa de la paz divina no es una fantasía distante, sino una realidad accesible a todo aquel que cree en Jesucristo y busca vivir en dependencia de Él. Es una paz que guarda, que sostiene, que consuela, que capacita. Es una paz que no niega la existencia de las tormentas, pero nos ancla firmemente durante ellas. Es un regalo precioso, ofrecido gratuitamente por la gracia de Dios, esperando ser recibido y cultivado en nuestros corazones y mentes. Esa promesa de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes, ¿te toca profundamente? Si este mensaje sobre la paz que solo Cristo ofrece resonó en tu corazón y trajo un destello de esperanza, deja tu me gusta en este video. Tu like nos ayuda a alcanzar a más personas que también necesitan desesperadamente esa paz en medio de sus propias tormentas. 3. El poder de la entrega y de la oración sincera. Parte 1. Hablamos sobre reconocer la tormenta y sobre la maravillosa promesa de la paz de Dios que se nos ofrece en medio del caos. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo hago para recibir esa paz? ¿Cómo abro las compuertas de mi corazón para que fluya y calme mi mente agitada? La respuesta reside en dos pilares fundamentales de nuestra caminata con Dios: la breve entrega y la oración sincera. Estas dos actitudes, practicadas con constancia y fe, son las llaves que abren la puerta a la serenidad divina. Comencemos hablando sobre la entrega. Qué palabra poderosa y al mismo tiempo desafiante. Entregar significa soltar, renunciar al control, rendirse. En nuestra cultura, a menudo se nos enseña a luchar, a persistir, a nunca rendirnos, a mantener el control a toda costa, y hay lugar para la perseverancia y el esfuerzo. Pero cuando se trata de nuestra lucha interior, de la tormenta de nuestra mente, muchas veces la mayor batalla es precisamente contra nuestra necesidad de controlar todo. La ansiedad, en gran parte, nace de ese deseo de controlar lo incontrolable.
El futuro, las acciones de los demás, las circunstancias de la vida. Intentamos cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros y el resultado inevitable es el agotamiento mental y emocional. La entrega, en el contexto de la fe, no es pasividad ni resignación derrotista. Es un acto de confianza radical en Dios. Es reconocer humildemente que no tenemos todas las respuestas, que no tenemos toda la fuerza necesaria, que no podemos calmar la tormenta solos. Es transferir la carga de nuestras preocupaciones, miedos, y controla a aquel que es todopoderoso, todo sabio e infinitamente amoroso. Es decir, Dios, ya no puedo cargar con esto, no sé cómo resolver esto, no tengo fuerzas para luchar contra estos pensamientos solo, entrego todo en tus manos, confío en tu poder, en tu sabiduría, en tu amor por mí. Hágase tu voluntad. Piensa en un niño pequeño que está aprendiendo a nadar. Mientras lucha en el agua, tenso, con miedo, intentando desesperadamente mantenerse a flote con sus propias fuerzas, se cansa rápidamente y corre el riesgo de hundirse. Pero cuando se relaja, confía en el instructor o en el padre que está a su lado y permite que lo sostenga, comienza a flotar. La entrega es similar. Mientras luchamos contra la tormenta mental con nuestras propias fuerzas, nos volvemos tensos, exhaustos y nos hundimos aún más en la ansiedad. Pero cuando descansamos en la confianza en Dios, cuando le entregamos a Él el control de la situación y permitimos que Él nos sostenga, comenzamos a experimentar la flotación de su paz. Jesús nos hizo una invitación maravillosa en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mira, Jesús reconoce nuestro cansancio, nuestra sobrecarga. Él sabe el peso que cargamos cuando intentamos vivir por nuestra cuenta, y Él nos ofrece descanso. ¿Pero cómo? Tomando sobre nosotros su yugo. El yugo era una pieza de madera usada para unir a dos bueyes, para que pudieran tirar de una carga juntos. Al invitarnos a tomar su yugo, Jesús nos está llamando a unirnos a Él, a caminar a su lado, permitiéndole cargar la parte más pesada del peso. La entrega es aceptar esa invitación, es intercambiar nuestra carga pesada de autosuficiencia y preocupación por la carga liviana de andar con Cristo, aprendiendo de Él, confiando en Él. Esa entrega no es fácil. Requiere humildad para admitir nuestra necesidad. Requiere fe para confiar en alguien que no vemos. Requiere coraje para soltar el control que creemos tener. Pero el resultado es liberador. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, no significa que desaparecen mágicamente, pero sí significa que ya no necesitamos cargarlas solos. Las colocamos en las manos capaces de aquel que realmente puede ocuparse de ellas. Y esa transferencia de responsabilidad alivia inmensamente la presión sobre nuestra mente. ¿Y cómo practicamos esa entrega en el día a día? Aquí es donde entra el segundo pilar, la oración sincera. La oración es el canal directo de comunicación con Dios. Es el momento en que verbalizamos nuestra entrega, en que derramamos nuestro corazón delante de Él, en que presentamos nuestras necesidades, miedos y ansiedades. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo íntimo con nuestro Padre Celestial. Es un espacio de vulnerabilidad, honestidad y conexión profunda. Cuando hablamos de oración sincera, estamos hablando de ir más allá de las repeticiones mecánicas o de las oraciones formales que no tocan nuestro corazón. Estamos hablando de orar con autenticidad, expresando lo que realmente está sucediendo en nuestro interior, sin miedo a ser juzgados por Dios. Él ya conoce nuestros pensamientos más íntimos, pero desea que nos acerquemos a Él con un corazón
abierto y transparente. ¿Recuerdas a David en los Salmos? No temía expresar su ira, su tristeza, su confusión, su miedo ante Dios. Él era real. Y es esa realidad lo que Dios busca en nuestra comunión con Él. 3. El poder de la entrega y de la oración sincera. Parte 2. Continuando nuestra conversación sobre la oración sincera como el vehículo de nuestra entrega a Dios, vamos a explorar cómo podemos hacer que esta práctica sea aún más eficaz para calmar la tormenta de nuestra mente. El pasaje de Filipenses 4:6 nos da una pista importante. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La palabra toda es fundamental. No hay preocupación demasiado pequeña, ni miedo demasiado grande, ni pensamiento demasiado confuso que no pueda ser llevado a Dios en oración. Muchas veces dudamos en orar sobre ciertas cosas, pensando que son insignificantes o que Dios tiene cosas más importantes de las que ocuparse. Pero Él es un Padre amoroso que se interesa por cada detalle de nuestra vida. Él nos invita a ser específicos en nuestras oraciones. En lugar de decir simplemente, Dios, ayúdame con mi ansiedad, intenta ser más específico. Señor, me siento ansioso por esa presentación en el trabajo mañana. Tengo miedo de fallar, de ser juzgado. Por favor, dame claridad mental, confianza y tu paz mientras me preparo y presento. Oh, Padre, ese pensamiento de que no soy lo suficientemente bueno me está atormentando de nuevo. Te lo entrego. Ayúdame a creer en la verdad de quién soy en Cristo, amado y aceptado. Esta especificidad nos ayuda a identificar claramente lo que estamos entregando y hace que la oración sea más enfocada y personal. Al nombrar nuestros miedos y preocupaciones delante de Dios, les quitamos el poder que tienen cuando solo están rumiando en nuestra mente. Además de la especificidad, la persistencia en la oración es crucial. Jesús contó parábolas, como la de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñarnos la importancia de no dejar de orar. Calmar una mente tempestuosa raramente sucede con una sola oración. Es un proceso continuo de llevar nuestros pensamientos y sentimientos a Dios repetidamente. Cada vez que la ola de ansiedad amenace con subir, cada vez que el pensamiento negativo intente instalarse, vuelve a Dios en oración. Puede ser una oración corta, un clamor silencioso en medio del día. Jesús, ayúdame. Señor, dame paz ahora. Padre, confío en ti. Esta constancia al conectarnos con Dios durante el día mantiene nuestra mente anclada en Él, en lugar de estar a la deriva en la tormenta. La oración también opera un cambio poderoso en nuestra perspectiva. Cuando estamos inmersos en la tormenta mental, nuestro enfoque tiende a quedar restringido a nuestros problemas, miedos y limitaciones. Nos sentimos pequeños e impotentes ante la magnitud de la tormenta. Pero la oración eleva nuestra mirada. Al dirigirnos a Dios, recordamos quién es Él, el Dios soberano, creador del universo, aquel que calma tormentas literales con una palabra, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Al contemplar la grandeza, el poder y el amor de Dios en oración, nuestros problemas comienzan a parecer más pequeños en comparación. La oración ajusta nuestra perspectiva, recordándonos que no estamos solos y que servimos a un Dios para quien nada es imposible. Es importante recordar que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. No se trata solo de hablar con Dios, sino también de calmar nuestra mente para escuchar su voz. En medio de la agitación, necesitamos crear momentos de silencio y quietud para permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Él puede traernos un versículo a la mente, una palabra de aliento, una nueva perspectiva sobre la situación, o simplemente la sensación reconfortante de su presencia.
Escuchar a Dios requiere práctica y sensibilidad espiritual, pero es una parte esencial de la oración que trae profunda paz y dirección. Y no podemos olvidar el elemento de acción de gracias mencionado en Filipenses 4:6. Incluso en medio de la tormenta, siempre hay motivos para agradecer. Agradecer por la vida, por la salvación en Cristo, por las pequeñas bendiciones del día a día, por la fidelidad de Dios en el pasado. La gratitud tiene un poder transformador sobre nuestra mente. Desvía el enfoque de lo que nos falta o nos preocupa hacia lo que ya tenemos en Dios. Cultivar un corazón agradecido, expresando esa gratitud en oración, combate el pesimismo y la ansiedad, llenando nuestra mente con la bondad de Dios. Por tanto, la entrega se vuelve tangible a través de la oración sincera, específica, persistente, que eleva nuestra perspectiva, incluye la escucha y está impregnada de gratitud. Es en ese lugar de comunión íntima y dependencia con Dios que experimentamos el intercambio divino. Entregamos nuestra ansiedad y recibimos su paz. Entregamos nuestro miedo y recibimos su confianza. Entregamos nuestra confusión y recibimos su claridad. Es un proceso continuo, una danza de fe entre nuestra vulnerabilidad humana y el poder sustentador de Dios. A cada paso de entrega en oración, permitimos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde más y más nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Este viaje de encontrar paz a través de la entrega y la oración es continuo y queremos caminar contigo. Si deseas recibir más contenidos como este, que te animen y te equipen para vivir en la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida, suscríbete ahora a nuestro canal. Al suscribirte no te perderás nuestros próximos videos y formarás parte de una comunidad que busca crecer en la fe y en la confianza en el Señor. 4. Encontrando ancla en la palabra viva de Dios. Parte 1. Ya hablamos sobre reconocer la tormenta, sobre la promesa de la paz divina y sobre el poder de la entrega a través de la oración sincera. Ahora vamos a profundizar en otro recurso fundamental que Dios nos dio para anclar nuestra mente en medio de la turbulencia: su palabra viva, la Biblia Sagrada. Si nuestra mente es como un barco azotado por las olas de la ansiedad y el miedo, la palabra de Dios es el ancla firme y segura que nos impide ser arrastrados a la deriva o naufragar. En Hebreos 6:19 leemos sobre la esperanza que tenemos en Dios. Tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. La palabra de Dios es la fuente de esa esperanza. Ella nos revela quién es Dios, su carácter inmutable, sus promesas fieles, su plan redentor para la humanidad. En un mundo donde todo parece cambiar constantemente, nuestras emociones fluctúan, las circunstancias se alteran, las opiniones de las personas varían, la palabra de Dios permanece firme. Como dice Isaías 40:8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta constancia, esta solidez de la palabra, es exactamente lo que nuestra mente agitada necesita para encontrar estabilidad. Cuando la tormenta mental ruge, nuestros pensamientos tienden a convertirse en un torbellino de ¿y si pierdo el empleo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos se desvían? ¿Y si nunca encuentro la paz? Estos pensamientos son alimentados por el miedo, por la incertidumbre y muchas veces por las mentiras del enemigo. La palabra de Dios entra en ese escenario como la voz de la verdad. Ella corta el ruido de la confusión y nos recuerda lo que es real, lo que es eterno, lo que es verdaderamente confiable. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad de la palabra de Dios tiene el poder de liberarnos de las cadenas de la ansiedad y del miedo que nos aprisionan.
¿Cómo entonces usamos la Biblia como ancla para nuestra mente? No se trata solo de tener una Biblia en casa o de leer algunos versículos esporádicamente. Se trata de un compromiso activo e intencional con las Escrituras. El Salmo 119, el más largo de la Biblia, es una oda apasionada a la palabra de Dios. El salmista declara repetidamente cómo la ley del Señor es su alegría, su consuelo, su luz, su guía. En el versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». En medio de la oscuridad de la confusión mental, la palabra ilumina el próximo paso, muestra la dirección segura. Una de las formas más poderosas de anclar la mente en la palabra es a través de la meditación bíblica. Meditar en la palabra no es vaciar la mente, como en algunas prácticas orientales, sino llenarla con la verdad de Dios. Es tomar un versículo, un pasaje o una promesa específica y reflexionar profundamente sobre ella. ¿Qué dice sobre Dios? ¿Qué dice sobre mí? ¿Cómo se aplica a mi situación actual? ¿Qué miedos o mentiras confronta esta verdad? Meditar es rumiar la palabra, masticarla espiritualmente hasta que se vuelva parte de nuestro sistema de pensamiento, nutriendo nuestra alma y fortaleciendo nuestra fe. Josué 1:8 nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». La meditación constante en la palabra es un camino hacia la estabilidad y el éxito espiritual, incluida la paz mental. Imagina que tu mente está siendo bombardeada por pensamientos de miedo sobre el futuro. Puedes elegir meditar en versículos como Jeremías 29:11. «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Al enfocarte en esa verdad, al repetirla para ti mismo, al orar en base a ella, estás combatiendo activamente el miedo con la fe, sustituyendo la mentira de la desesperanza por la verdad de la promesa de Dios. O tal vez luchas con pensamientos de culpa y condenación por errores pasados. Medita en Romanos 8:1. «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Deja que esta verdad lave tu mente, recordándote el perdón completo y la nueva identidad que tienes en Cristo. Otra práctica vital es la lectura regular y sistemática de la Biblia. No solo buscando versículos aislados para momentos de crisis, sino sumergiéndote en la gran narrativa de la redención, conociendo a Dios más profundamente a través de sus acciones y palabras registradas en las Escrituras. Al leer la Biblia de manera constante, construimos un reservorio de verdades en nuestra mente y corazón, al que podemos recurrir cuando vengan las tormentas. Conocer las historias de fe de hombres y mujeres que enfrentaron adversidades, pero permanecieron fieles a Dios, nos anima y fortalece nuestra propia fe. Ver cómo Dios actuó repetidamente a favor de su pueblo a lo largo de la historia nos da confianza de que también actuará a nuestro favor. 4. Encontrando ancla en la palabra viva de Dios. Parte 2. Además de la meditación y la lectura regular, otra práctica poderosa para anclar nuestra mente en la palabra de Dios es la memorización de las Escrituras. Sé que esto puede parecer un desafío o incluso anticuado para algunos, pero el impacto de tener la palabra de Dios almacenada en nuestra mente, lista para ser accesada en cualquier momento, es inconmensurable. El Salmo 119:11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Memorizar la palabra no es solo un ejercicio intelectual, es esconder el tesoro de la verdad divina en nuestro interior, de modo que el Espíritu Santo pueda traerlo a nuestra memoria exactamente cuando más lo necesitamos. Cuando surja un pensamiento de miedo, puedes combatirlo inmediatamente con un versículo memorizado sobre la protección de Dios, como el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando la ansiedad sobre el futuro intente dominarte, puedes declarar la verdad de Mateo 6:34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cuando surjan sentimientos de insuficiencia o baja autoestima, puedes recordar Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tener estos versículos al alcance, o mejor, en el corazón y la mente, es como tener un arsenal espiritual siempre listo para la batalla contra los pensamientos que intentan robar nuestra paz. Comienza con poco. Escoge 1 o 2 versículos que hablen directamente a tu lucha actual. Escríbelos en una tarjeta, colócalos en un lugar visible, repítelos varias veces al día, medita en su significado. Con el tiempo, construirás un repertorio de verdades bíblicas que se convertirán en tu primera línea de defensa contra la tormenta mental. Pero no basta con leer, meditar o memorizar. También necesitamos proclamar la palabra de Dios. Hay poder en la palabra hablada. En Romanos 10:17 leemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Escuchar la palabra fortalece nuestra fe, y eso incluye escucharnos a nosotros mismos declarando la palabra en voz alta. Cuando estés luchando contra un pensamiento negativo, declara en voz alta la verdad bíblica correspondiente. Habla las promesas de Dios sobre tu vida. Proclama quién es Dios y lo que Él puede hacer. Esto no es una fórmula mágica, sino un acto de fe que alinea nuestros pensamientos y palabras con la verdad de Dios, y que también sirve como una declaración de guerra espiritual contra las mentiras del enemigo. Jesús mismo usó la palabra hablada para resistir la tentación en el desierto, Mateo 4:1-11. En cada ataque de Satanás, Jesús respondía con «Escrito está», citando las Escrituras. Él nos dio el ejemplo de cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, para combatir los ataques en nuestra mente. Finalmente, y quizás lo más importante, necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Santiago 1:22 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera transformación y la paz duradera vienen cuando permitimos que la palabra moldee nuestras actitudes, decisiones y acciones. Si la palabra nos enseña a perdonar, necesitamos dar pasos concretos para liberar el perdón, aunque sea difícil. Si nos instruye a confiar en Dios, en lugar de preocuparnos, necesitamos tomar la decisión consciente de entregar nuestras preocupaciones a Él en oración, en lugar de alimentarlas. Si nos llama a amar a los demás, necesitamos buscar oportunidades para demostrar ese amor en la práctica. La obediencia a la palabra, incluso cuando no tenemos ganas, es un acto de fe que abre las puertas a la bendición y la paz de Dios. Vivir de acuerdo con los principios bíblicos crea una estructura de vida más sólida y alineada con la voluntad de Dios, lo que por sí solo contribuye a una mayor paz interior. Cuando sabemos que estamos buscando agradar a Dios y andar en sus caminos, eso nos da una confianza y una seguridad que el mundo no puede ofrecer. Por lo tanto,
Encontrar ancla en la palabra viva de Dios implica una relación dinámica y multifacética con las Escrituras. Lectura regular, meditación profunda, memorización intencional, proclamación audible y aplicación práctica. Al comprometernos de esta manera con la Biblia, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestra mente, renueve nuestros patrones de pensamiento y nos afirme en medio de las tormentas de la vida. La palabra se convierte verdaderamente en una lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, guiándonos paso a paso hacia la paz que solo Dios puede dar. La palabra de Dios es una fuente inagotable de esperanza, verdad y paz. Tal vez conozcas a alguien que está luchando contra la ansiedad, el miedo o la confusión mental y que necesita desesperadamente de esta ancla. Si este mensaje sobre el poder de la palabra de Dios tocó tu corazón, comparte este video con esa persona. Un simple acto de compartir puede ser el instrumento que Dios use para llevar luz y esperanza a un corazón afligido. Vamos a difundir la verdad que libera. 5. Cultivando la confianza radical en el Señor. Parte 1. Ya exploramos el reconocimiento de la tormenta, la promesa de la paz divina, el poder de la entrega en la oración y la importancia de anclarnos en la palabra de Dios. Ahora vamos a profundizar en un elemento que permea y sostiene todos los demás: la confianza radical en el Señor. Sin confianza, la entrega se vuelve vacía, la oración pierde su fuerza y la palabra no encuentra terreno fértil para germinar en nuestra mente y corazón. La confianza es el suelo sobre el cual florece la paz de Dios, especialmente en medio de las tormentas mentales. ¿Qué significa tener una confianza radical en el Señor? No es solo un acuerdo intelectual de que Dios existe o que es poderoso. Es una dependencia profunda y visceral, una convicción inquebrantable en el carácter de Dios, en su amor, su bondad, su sabiduría y su soberanía, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todo eso. Es elegir creer en Dios más que en nuestros miedos, en nuestros sentimientos o en las apariencias. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa es la esencia de la confianza radical. Observa la contraposición: confiar en el Señor con todo el corazón versus no apoyarse en el propio entendimiento. Nuestra mente humana es limitada. No podemos ver el panorama completo. Muchas veces no entendemos por qué las cosas suceden como suceden. Si intentamos basar nuestra paz y seguridad en nuestra capacidad de entender o controlar la vida, siempre estaremos vulnerables a la ansiedad y a la confusión. La tormenta mental muchas veces se intensifica cuando intentamos descifrar lo indescifrable o controlar lo incontrolable con nuestra lógica. La confianza radical nos llama a soltar esa necesidad de entender todo y, en cambio, descansar en la sabiduría infinitamente superior de Dios. Reconocer al Señor en todos tus caminos significa involucrarlo en cada área de nuestra vida, no solo en las grandes decisiones, sino también en las preocupaciones cotidianas, en las relaciones, el trabajo, las finanzas, la salud. Es vivir con la conciencia constante de su presencia y buscar su guía y fuerza en todo. Y la promesa es clara: cuando hacemos esto, Él enderezará tus sendas. Él nos guiará, nos protegerá y nos conducirá por el mejor camino, incluso si ese camino incluye valles y tormentas. Cultivar esa confianza radical no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un músculo espiritual que necesita ser ejercitado constantemente. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente, recordando la fidelidad de Dios en el pasado.
Nuestra memoria es una herramienta poderosa en la construcción de la confianza. Tómate un tiempo para reflexionar sobre las veces en que Dios ya te ha ayudado, protegido, provisto, consolado. Recuerda oraciones respondidas, liberaciones inesperadas, momentos en que su gracia te sostuvo. El Salmo 77 es un ejemplo de esto. El salmista comienza en profunda angustia, pero luego decide: recordaré los hechos del Señor, recordaré tus maravillas de antaño, meditaré en todas tus obras y consideraré tus hechos poderosos. Salmo 77, 11-12. Al hacer esto, su perspectiva cambia y termina el Salmo exaltando el poder y la bondad de Dios. Mantener un diario de gratitud o un registro de las intervenciones de Dios en tu vida puede ser una práctica extremadamente útil para fortalecer tu confianza cuando surjan nuevas tormentas. En segundo lugar, cultivamos la confianza enfocándonos en el carácter de Dios revelado en su palabra. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? Él es amor. 1 Juan 4:8. Es fiel. Lamentaciones 3:22-23. Es bueno. Salmo 105. Es sabio. Romanos 16:27. Es soberano. Salmo 103:19. Es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Cuanto más conocemos el carácter de Dios, más fácil se vuelve confiar en Él. Si sabemos que es bueno, podemos confiar en que sus planes para nosotros son buenos, incluso si son dolorosos en el momento. Si sabemos que es fiel, podemos confiar en que cumplirá sus promesas. Si sabemos que es soberano, podemos confiar en que nada ocurre fuera de su control final. Sumergirse en la palabra con el objetivo de conocer a Dios más profundamente es fundamental para construir una confianza inquebrantable. En tercer lugar, la confianza crece cuando damos pasos de obediencia, incluso sin entenderlo todo. Muchas veces Dios nos llama a hacer algo que parece ilógico o atemorizante para nuestra mente natural. Puede ser perdonar a alguien que nos hirió profundamente, puede ser dar un paso de fe en una nueva dirección, puede ser soltar algo a lo que estamos aferrados. La obediencia en esos momentos es un acto de confianza. Estamos diciendo: Dios, no entiendo completamente, pero confío en que tu camino es el mejor y por eso obedezco. Cada acto de obediencia basado en la fe fortalece nuestra confianza para el siguiente paso. Es como Abraham, que obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Confiando solo en la promesa de Dios. La obediencia en fe es un poderoso constructor de confianza. Confiar radicalmente en Dios, especialmente en medio de las tormentas de la mente, es un desafío. ¿Qué aspecto de la confianza en Dios es más difícil para ti? ¿Es confiar en su bondad cuando las cosas van mal? ¿Es confiar en su tiempo cuando la respuesta parece tardar? ¿Es soltar el control? Comparte tu experiencia o tu lucha en los comentarios abajo. Escucharnos unos a otros puede ayudarnos a darnos cuenta de que no estamos solos en estos desafíos y a encontrar ánimo mutuo para seguir creciendo en la confianza. Lendesis, la renovación de la mente por la verdad divina. Parte 1. Hasta aquí hemos recorrido un camino importante. Reconocimos la tormenta, abrazamos la promesa de la paz, practicamos la entrega en oración, nos anclamos en la palabra y cultivamos la confianza radical en el Señor. Ahora vamos a enfocarnos en un proceso vital que la palabra de Dios nos presenta como clave para una paz mental duradera: la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 es un versículo central en este aspecto. No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Este pasaje nos muestra que la verdadera transformación comienza desde adentro hacia afuera, específicamente en nuestra mente. ¿Qué significa renovar la mente? Significa cambiar fundamentalmente la forma en que pensamos. Nuestra mente, por naturaleza y por la influencia del mundo y del pecado, tiende a operar con base en patrones de pensamiento negativos, distorsionados, egocéntricos, ansiosos o temerosos. El patrón de este mundo nos enseña a buscar seguridad en cosas pasajeras, a definir nuestro valor por lo que tenemos o hacemos, a vivir enfocados en nosotros mismos, a reaccionar con miedo o ira ante las dificultades. Estos patrones mentales son la esencia misma de la tormenta interior. Generan ansiedad, frustración, comparación, amargura y desesperanza. La renovación de la mente es el proceso por el cual, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, reemplazamos esos patrones mundanos y pecaminosos por patrones divinos. Es aprender a pensar como Dios piensa, a ver las cosas desde su perspectiva, a alinear nuestros pensamientos con su verdad. No es solo un cambio superficial de actitud, sino una transformación profunda en nuestra manera de procesar información, interpretar la realidad y responder a las circunstancias de la vida. ¿Cómo ocurre esta renovación? El mismo versículo de Romanos 12:2 nos da la clave. Transfórmense mediante la renovación de su mente. La transformación no es algo que hacemos por nuestra propia fuerza, sino algo que Dios opera en nosotros a medida que nos sometemos a Él y cooperamos con su Espíritu. Y el principal instrumento que Dios usa para renovar nuestra mente es su palabra, la verdad divina que encontramos en las Escrituras. Jesús oró al Padre en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene el poder santificador, purificador y transformador de alinear nuestros pensamientos con la realidad divina. Cuando nos exponemos consistentemente a la palabra de Dios, leyendo, meditando, memorizando, escuchando enseñanzas bíblicas, permitimos que la verdad divina penetre en nuestra mente y comience a desafiar y reemplazar las mentiras y distorsiones que allí residen. Es como reprogramar una computadora que está llena de virus y programas defectuosos. La palabra de Dios es el software divino que reinstala la verdad y restaura el funcionamiento correcto de nuestra mente. Piensa en los pensamientos ansiosos que frecuentemente alimentan la tormenta mental. Generalmente se basan en miedos sobre el futuro, en escenarios catastróficos imaginarios, en la sensación de falta de control. La palabra de Dios confronta estos pensamientos con verdades poderosas. Dios está en control. Salmo 103:19. Él cuida de nosotros. 1 Pedro 5:7. Él suple nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Él tiene planes de esperanza para nosotros. Jeremías 29:11. Él nos ordena no estar ansiosos, sino confiar en Él. Mateo 6:25-34. Al llenar nuestra mente con estas verdades, comienzan a desplazar los pensamientos ansiosos, ofreciendo una base sólida de fe y esperanza. Considera también los pensamientos de baja autoestima o autocrítica que pueden atormentarnos. El mundo nos dice que nuestro valor depende de nuestra apariencia, éxito o popularidad. La palabra de Dios nos dice que somos creación maravillosa de Dios. Salmo 139:14. Amados incondicionalmente por Él. Romanos 5:8. Hechos a su imagen, Génesis 1:27, comprados por un alto precio, 1 Corintios 6:20, y que nuestra identidad fundamental está en ser hijos de Dios, Juan 1:12. Internalizar estas verdades renueva nuestra autoimagen,
liberándonos de la búsqueda constante de aprobación externa y afirmándonos en el amor seguro e inmutable de Dios. El proceso de renovación de la mente también implica aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto significa desarrollar la habilidad de identificar pensamientos que no están alineados con la verdad de Dios. Pensamientos de miedo, duda, ira, lujuria, orgullo, desesperanza, y rechazarlos activamente, reemplazándolos por la verdad bíblica correspondiente. No somos víctimas pasivas de nuestros pensamientos. Con el poder del Espíritu Santo, podemos elegir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Es una batalla espiritual librada en el campo de la mente, y la palabra de Dios es nuestra principal arma. 6. La renovación de la mente por la verdad divina, parte 2. Continuando nuestra exploración sobre la renovación de la mente, es esencial entender que ese proceso de llevar cautivo todo pensamiento no es algo que hacemos solo con fuerza de voluntad. Es una batalla espiritual y necesitamos el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Efesios 6 nos habla sobre la armadura de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Verso 17. Es el Espíritu Santo quien ilumina la palabra para nosotros, quien nos da discernimiento para identificar los pensamientos que no vienen de Dios, y quien nos capacita para rechazarlos y abrazar la verdad. Por lo tanto, la renovación de la mente es un proceso que involucra nuestra cooperación activa con el Espíritu Santo. Necesitamos pedir su ayuda, su sabiduría, su fuerza para vigilar nuestros pensamientos y alinearlos con Cristo. Un pasaje fundamental que nos guía en este proceso de enfocar nuestros pensamientos en lo que es divino es Filipenses 4:8. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto piensen. ¡Qué lista tan maravillosa! Pablo nos da un filtro divino para nuestros pensamientos. En lugar de permitir que nuestra mente divague por preocupaciones, miedos, resentimientos, impurezas o chismes, somos instruidos a enfocar nuestra atención intencionalmente en lo que es verdadero, la palabra de Dios, la realidad vista desde la perspectiva divina. Noble, digno de respeto, justo, puro, limpio moralmente, amable, que inspira amor, digno de admiración, respetable, excelente y digno de alabanza. Esto significa hacer una elección consciente sobre lo que permitimos que ocupe nuestra mente. Significa seleccionar cuidadosamente lo que leemos, lo que vemos, las conversaciones en las que participamos, la música que escuchamos. Todo eso alimenta nuestra mente e influye en nuestros pensamientos. Si nos alimentamos constantemente de negatividad, miedo e inmoralidad, será mucho más difícil cultivar pensamientos que agraden a Dios y traigan paz. Por otro lado, si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, con alabanzas, con testimonios edificantes, con lecturas que promuevan la virtud, estaremos creando un ambiente mental propicio para la paz y la serenidad. Piensa en esto como cuidar un jardín. Si dejas que las malas hierbas, pensamientos negativos, mundanos, crezcan libremente, ahogarán las buenas plantas. Pero si arrancas las malas hierbas, rechazas los pensamientos equivocados y cultivas flores y frutos, te enfocas en lo verdadero, noble, puro, etc., tu jardín florecerá. Nuestra mente es ese jardín y estamos llamados a cultivarlo activamente con la ayuda del jardinero divino, el Espíritu Santo. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Habrá días
en que seremos más exitosos en guardar nuestros pensamientos y otros días en los que fallaremos. Lo importante es no rendirse. Ante cada caída podemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios, recibir su gracia y empezar de nuevo. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Y su fuerza está disponible para nosotros en cada nuevo día. ¿Y cuál es el resultado final de esta renovación de la mente? Romanos 12, 2 nos dice que al ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, nos volvemos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una mente renovada discierne mejor la voluntad de Dios. Ya no está atada a los patrones egoístas y temerosos del mundo, sino que está alineada con los propósitos de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios es el camino hacia la verdadera paz y satisfacción. Cuando nuestra mente está en sintonía con la mente de Cristo, 1 Corintios 2, 16, experimentamos una armonía interior, una claridad de propósito y una paz que no depende de las circunstancias externas. La tormenta mental pierde su fuerza cuando nuestros pensamientos están firmes en la roca de la verdad divina. Las olas de la ansiedad pueden golpear, pero no nos hunden, porque nuestra mente está anclada. Los vientos del miedo pueden soplar, pero no nos desvían del curso, porque nuestra perspectiva está alineada con la de Dios. La renovación de la mente por la verdad divina es, por tanto, uno de los pilares más esenciales para experimentar la paz duradera que Dios desea darnos. Es una invitación a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, para que podamos vivir la vida abundante y llena de paz que Él ha planeado para nosotros. La idea de tener la mente renovada por la verdad de Dios, reemplazando pensamientos de ansiedad y miedo por pensamientos de fe y paz, te inspira. ¿Deseas experimentar esa transformación en tu propia vida? Si este mensaje sobre la renovación de la mente tocó tu corazón y te dio esperanza, muestra tu apoyo dejando un me gusta en este video. Tu like nos anima a seguir produciendo contenido que ayuda a transformar vidas por medio de la palabra de Dios. 7. El descanso restaurador en medio de la lucha. Parte 1. A lo largo de nuestra conversación, hemos explorado diversas facetas del camino para calmar la tormenta de la mente. El reconocimiento, la paz prometida, la entrega, la oración, la palabra, la confianza, la renovación mental. Todos estos elementos convergen en un estado precioso que Jesús nos ofrece con tanta generosidad: el descanso restaurador. ¿Recuerdas la invitación que mencionamos anteriormente en Mateo 11:28? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Qué promesa reconfortante para una mente fatigada por la batalla incesante contra la ansiedad, el miedo y la preocupación. Pero ¿qué tipo de descanso es el que Jesús ofrece? Ciertamente no es solo descanso físico, aunque nuestro cuerpo también lo necesita. Es un descanso más profundo, un descanso para el alma, y hallarán descanso para su alma. Verso 29. Es una quietud interior, una cesación del esfuerzo frenético, una paz que refresca y restaura las energías espirituales y emocionales. Es el alivio de finalmente soltar la carga pesada que veníamos cargando solos, la carga de la preocupación, del control, de la autosuficiencia, de la culpa. El mundo ofrece muchas formas de descanso, que en realidad son solo distracciones temporales o escapismos de la realidad. Podemos buscar alivio en el entretenimiento excesivo, en el trabajo compulsivo, en sustancias, en relaciones superficiales o simplemente intentando desconectar la mente con actividades que nos anestesian. Pero esas formas de escape no traen el verdadero y duradero descanso que nuestra alma anhela.
Pueden ofrecer un alivio momentáneo, pero la tormenta interior sigue allí, esperando resurgir tan pronto como termine la distracción. Muchas veces, esas fugas nos dejan aún más cansados y vacíos. El descanso que Jesús ofrece es diferente. No es una huida de la realidad, sino un refugio dentro de la realidad. Es encontrar un lugar de seguridad y paz en la presencia de Dios, aunque la tormenta continúe alrededor. Es aprender a aquietar el alma en Él, a confiar en su cuidado y cesar nuestra propia lucha ansiosa. Es un descanso activo en la fe, no una pasividad apática. Es el descanso que viene de saber que no estamos solos en la lucha, que el Dios Todopoderoso está con nosotros, luchando por nosotros y sosteniéndonos. ¿Cómo podemos experimentar este descanso restaurador en medio de la lucha diaria contra la tormenta mental? En primer lugar, necesitamos aceptar la invitación de Jesús. Vengan a mí. El descanso no es algo que encontramos en nosotros mismos o en las circunstancias, sino en Cristo. Debemos ir a Él, buscar su presencia intencionalmente. Esto nos lleva de nuevo a la importancia de la oración y la comunión con Dios. Es en el lugar secreto, en el tiempo dedicado a estar con Él, donde encontramos el verdadero refrigerio para nuestra alma. Es allí donde podemos derramar nuestro cansancio, nuestra sobrecarga y recibir de Él la fuerza y la paz que necesitamos. En segundo lugar, necesitamos aprender de Él, como dice Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Aprender de Jesús implica estudiar su vida y sus enseñanzas, observar su calma en medio de las presiones, su dependencia del Padre, su humildad y mansedumbre. Al imitar el carácter de Cristo, al buscar tener su mente, aprendemos a enfrentar las presiones de la vida de una manera diferente, menos reactiva y más confiada. La mansedumbre y la humildad de corazón, en particular, son antídotos poderosos contra el orgullo y la agitación que muchas veces alimentan nuestra tormenta interior. Reconocer nuestra dependencia de Dios y someternos humildemente a su voluntad nos libera de la presión de tener que ser perfectos o autosuficientes. En tercer lugar, el descanso restaurador está intrínsecamente ligado a la confianza y la entrega que ya hemos discutido. Es imposible descansar verdaderamente si todavía estamos intentando controlar todo o si estamos carcomidos por la preocupación. El descanso viene cuando soltamos las riendas, cuando arrojamos nuestras ansiedades sobre Él, 1 Pedro 5:7, confiando en que Él cuida de nosotros. Es una decisión consciente de dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Dios actúe. Es como el niño que finalmente se duerme en los brazos seguros de su padre, aunque la casa esté ruidosa o haya problemas. Descansa porque confía en la protección y el cuidado del Padre. De la misma manera, podemos encontrar descanso para nuestra alma cuando confiamos plenamente en el cuidado de nuestro Padre Celestial. El concepto bíblico de sábado, Shabbat, también nos enseña mucho sobre el descanso restaurador. El sábado no era solo un día libre semanal, sino un principio espiritual profundo. Era un día para cesar todo trabajo y recordar que es Dios quien sustenta y provee. Era un acto de confianza, declarando que nuestra seguridad y provisión no dependen exclusivamente de nuestro esfuerzo incesante. Era un tiempo para deleitarse en Dios, en su creación y en la comunión con Él y con la familia. Aunque ya no estamos bajo la ley mosaica de la misma forma, el principio del sábado permanece. Necesitamos ritmos de descanso, tiempos regulares para cesar nuestra labor frenética, aquietar nuestra alma y reconectarnos con Dios, confiando en su provisión.
Incorporar este principio en nuestra vida, ya sea a través de un día específico o de momentos diarios de quietud y confianza, es vital para evitar el agotamiento mental y encontrar el descanso restaurador. Encontrar ese descanso restaurador en Jesús es un viaje transformador. Queremos seguir compartiendo mensajes que te ayuden a profundizar tu experiencia de la paz y el descanso de Dios en todas las áreas de tu vida. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte al canal ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos, creados para fortalecer tu fe y acercarte al corazón de Dios. 8. Testimonios silenciosos de la calma divina. Parte 1. En nuestro recorrido hacia la paz mental que Dios ofrece, hemos explorado principios poderosos: reconocer la lucha, abrazar la promesa de paz, rendirse en oración, anclarse en la palabra, cultivar la confianza, renovar la mente y encontrar descanso restaurador. Pero a veces, incluso practicando estos principios, podemos sentirnos desanimados si no vemos resultados inmediatos o espectaculares. La tormenta puede no cesar de un momento a otro. Es en esos momentos que necesitamos aprender a reconocer los testimonios silenciosos de la calma divina, evidencias sutiles pero reales de que Dios está obrando en nuestro interior, aunque el proceso sea gradual. La obra de Dios en nosotros no siempre es como un rayo que corta el cielo oscuro. Muchas veces es como el amanecer, gradual, casi imperceptible en cada momento, pero que con el tiempo disipa por completo la oscuridad. Esperamos un milagro instantáneo, un cambio drástico en nuestros pensamientos y sentimientos, y podemos frustrarnos si eso no ocurre. Pero Dios con frecuencia trabaja de maneras más silenciosas, más profundas, fortaleciéndonos por dentro, cambiando nuestra perspectiva poco a poco, capacitándonos para soportar la tormenta con una gracia que antes no teníamos. ¿Cuáles son algunos de esos testimonios silenciosos? Uno de ellos es la creciente capacidad para lidiar con detonantes que antes nos desestabilizaban por completo. Tal vez esa noticia preocupante todavía te afecta, pero notas que la espiral de ansiedad no dura tanto como antes. Tal vez esa crítica que antes te hería profundamente aún duele un poco, pero puedes procesarla con más equilibrio, sin permitir que defina tu valor. Tal vez el recuerdo de un trauma pasado aún aparece, pero ya no te paraliza con la misma fuerza. Esta resiliencia creciente, esta capacidad de no ser totalmente dominado por los mismos detonantes, es un testimonio silencioso de que Dios está fortaleciendo tu interior, renovando tu mente y guardando tu corazón con su paz. Otro testimonio silencioso es la presencia de momentos de paz inesperada en medio del caos. Puede ser un breve instante durante el día en el que, sin razón aparente, sientes una calma inexplicable, un alivio momentáneo de la tensión. Puede ser una noche de sueño tranquilo después de días de insomnio. Puede ser una sensación de ligereza al despertar, aunque los problemas aún estén allí. Esos momentos son como destellos de luz en la tormenta, recordatorios de la presencia de Dios y de su promesa de paz. No los desprecies por ser breves o sutiles. Agradécelos, reconócelos como toques de la gracia divina, señales de que Él está obrando. Son anticipo de la calma más completa que Él desea darte. Un tercer testimonio silencioso es el cambio gradual en tu perspectiva. Empiezas a ver tus problemas bajo otra luz, tal vez con menos catastrofismo y más esperanza. Comienzas a enfocarte más en las bendiciones que en las dificultades. Desarrollas una mayor compasión hacia ti mismo y hacia los demás en sus luchas.
Percibes que tu identidad está más afirmada en Cristo que en las opiniones ajenas o en tus propios sentimientos. Este cambio de perspectiva, este alineamiento progresivo con la manera en que Dios ve las cosas, es un fruto poderoso de la renovación de la mente y un claro testimonio de que la paz de Dios está comenzando a gobernar tu interior.